Atracción y retención del talento en FM. Se utiliza mucho, ¿verdad? ¿Pero podemos analizarlo? Claro que sí. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien. Atracción y retención del talento en FM. Cuando se habla de atracción y retención del talento en las empresas, muy pocas veces se piensa en FM. Se piensa que el FM puede ser como el puente o la herramienta que pueda facilitar la llegada del talento y la retención del talento para la actividad principal de ese lugar de trabajo. Por ejemplo, se puede pensar que una oficina bien diseñada, bien iluminada, bien tratada acústicamente, con una imagen bonita, con una sensación agradable, puede servir para que las personas que se dedican a la actividad a la que se dedica esa empresa tengan la propensión de ir a trabajar allí. Más que si quiera la competencia. Si en la empresa además pues se tiene una cierta tendencia al teletrabajo, a no tener que ir todos los días a la oficina, si la oficina está localizada en algún sitio de fácil acceso, si se tiene una flexibilidad de horario, etcétera, etcétera, pues también esos son puntos que van sumando para que el talento quiera trabajar allí. En el FM hemos hablado muchas veces que hay una elaboración de tablas donde se van colocando los indicadores cuando se va a hacer un contrato de un servicio o lo que sea, se está seleccionando a lo mejor a la empresa, está haciendo esa parte del RFI inicial, el Request for Information, pues que se van colocando una serie de indicadores en una tabla, pero que esos indicadores luego hay que ponderarlos. Porque en cada caso, en cada proyecto, en cada cliente, no tiene el mismo peso una cierta característica. Incluso un mismo cliente en momentos diferentes puede valorar más unas características que otras. Eso está claro. Y en este caso también, para retener el talento, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hay una parte importante que es la remuneración. Y esto es innegable. Y piénsalo para ti mismo o para ti misma. Si tienes en un lado de la balanza unas condiciones de oficina estupenda, te dan un desayuno fantástico todas las mañanas, tienes la posibilidad de quedarte en tu casa un día a la semana o 2 días, etcétera, etcétera, tienes una posibilidad de conciliación importante, puedes entrar en un rango de horas que te dejan elegir, etcétera. Pero te pagan muy poco. Contrasta eso con otra empresa en la que no tengas esas flexibilidades, no tengas a lo mejor esa posibilidad de teletrabajo, etcétera, pero te pagan, imagínate, el doble, para hacerlo claro. Es un podcast, nadie te oye. No tienes por qué contestar. Te contestas para ti mismo, para ti misma. Y entiendo que te dirás la verdad. Y que, bueno, habrá personas que digan, oye, a mí no me importa el dinero con tal de que la oficina sea fantástica, y habrá otras personas que, sinceramente, pienso que serán la gran mayoría que dirán, oye, si me pagan más en otro sitio, valoro más eso a que la oficina tenga unas determinadas características dentro de un orden, claro. Si vas a trabajar a lo mejor en un segundo sótano sin ventanas, yo qué sé, pues pisando con aguas fecales hasta los tobillos, pues es muy probable que el sueldo no compense eso. Pero dentro de un orden, el sueldo tiende a pesar bastante dentro de la retención del talento. Y cuando las personas se cambian de empresa, generalmente todo empieza por el sueldo. Cuando te llama otra empresa, te dice, mira, pues cámbiate, vente con nosotros, tal. Bueno, pues ¿qué es lo que preguntas? ¿Vale? ¿Y qué me ofreces? Que no tenga ahora y que me vayas a ofrecer tú. Hay muchas cuestiones. Estabilidad laboral, porque yo qué sé, en la empresa pues no sé, se firman contratos de duraciones más largas o contratos indefinidos o yo qué sé,
o que se tienen ventajas fuera de la empresa porque se tienen muchos convenios, yo sé, con tiendas o con lo que sea. Vale, bien, pero al final, ¿cuál es la negociación? Cuando te sientas ya con recursos humanos o con quien vaya a contratar, ya tienes esa entrevista, ya has pasado el proceso de selección y ya hay que firmar un contrato, ¿cuál es la discusión? ¿En qué se centra la discusión? Pues ya lo sabes, en cuál va a ser tu remuneración. Si es que hay discusión, si es que hay negociación. ¿Y por qué digo si es que hay? Pues porque muchas veces el FM, como digo, no forma parte de esa atracción de talento para las empresas. Las únicas empresas que pueden considerar o que suelen considerar atracción de talento de Facility Management son las empresas que se dedican a ello. Los proveedores externos a los que las empresas les han externalizado la prestación de los servicios de Facility Management. Pero dentro de la empresa, el departamento de FM generalmente no entra dentro de esa atracción y retención del talento. Se utiliza para atraer y retener el talento de otras personas que van a trabajar en esa empresa, pero que, como te digo, es solamente una parte de esa retención del talento. Si no hay un sueldo acorde, pues piénsalo en el ejemplo que se suele poner. Aquí hemos hablado de la falacia del número 1. Entonces, no hace falta pensar en ello, pero sí que se puede poner el ejemplo de un equipo deportivo. Cuando se quiere que venga a jugar en tu equipo algún jugador relevante porque realmente tenga un talento muy alto, ¿qué es lo que le ofrecen a ese jugador para que venga a jugar al equipo? Le ofrecen que la pista de entrenamiento es estupenda, le ofrecen que va a poder entrenar a la hora que quiera, le ofrecen que, bueno, pues aquí hace muy buen tiempo comparado con donde tú estabas. Vale, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor todo eso se dice. Pero al final ese jugador viene al equipo o no viene al equipo si hay un acuerdo monetario, si hay un acuerdo económico. Las empresas muchas veces dan todas las vueltas que haya que dar para cambiar cualquier otro aspecto de lo que se considera retención del talento o también atracción del talento, menos la parte económica. Y eso al final lo que indica es que no hay una valoración real. Y en el campo del FM ocurre mucho. Y ahora bien, no solamente es esto, vamos a introducir una tercera variable. Hemos hablado de atracción del talento, retención del talento. Pero en el campo del FM sería muy interesante también hablar de la identificación del talento. ¿Cómo se identifica el talento dentro del FM? Oye, si tú tienes un equipo de fútbol y vas a fichar un delantero, pues normalmente buscas al delantero que más goles haya marcado en el equipo en el que está. Dices, caramba, este mete muchos goles porque se venga a mi equipo. Y entonces ahí identificas un talento. Si vas a fichar un portero, pues algún portero que hayas visto que hace muchas paradas, ¿no? O si es un equipo de baloncesto, pues si vas a fichar un pívot, pues que o meta muchos puntos, o que pille muchos rebotes, o que ponga muchos tapones. ¿Pero qué pasa en el FM? ¿Cómo se identifica el talento en el FM? Bueno, pues algo muy ilustrativo son los procesos de selección para un puesto de FM, las descripciones de las ofertas de trabajo y las propias entrevistas de trabajo. ¿Qué es lo que se pide para acceder a un puesto de Facility Manager? Pues bueno, normalmente se pide algún tipo de titulación, o más que una titulación como tal, se pide un cierto nivel académico, y esto la verdad es que, bueno, tiene cierto sentido hasta cierto punto, porque el FM se puede realizar desde un punto de vista completamente de letras, como puede ser una carrera de Derecho, o también pues Administración de Empresas, o justamente desde una rama en el ámbito opuesto, es decir, pues muy técnico, como puede ser una ingeniería, una arquitectura, que podría estar a lo mejor a mitad de camino entre lo uno y lo otro.
Pues porque, oye, pues las personas de la abogacía pues están muy versadas en elaborar contratos de una manera pues que entren dentro de la legalidad y que estén completamente cerrados, completamente cubiertos para los intereses de la empresa o de quien firma el contrato, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues la gente de ingeniería pues está muy versada en temas de instalaciones y va a asegurarse pues de que todo lo que se refiere a mecánica, electricidad, fontanería, etcétera, pues esté funcionando muy bien. La gente de arquitectura pues está muy versada en lo que son los espacios, en cuestiones estéticas, cuestiones de imagen, cuestiones de organización de circulaciones dentro de los espacios, evacuaciones, etcétera, etcétera. Entonces se puede abordar desde muchos puntos de vista y puede haber muchas titulaciones que cumplan con el perfil de FM. Aparte de una titulación, que realmente no es lo necesario es el conocimiento. Pero bueno, antes de averiguar el conocimiento, pues resulta más fácil pues pedir algún tipo de titulación que se pueda presentar a los jefes y decir que se han cumplido con los requisitos del proceso de selección. Bueno, es otra cuestión. Te van a pedir también pues un nivel de inglés. Y más que un nivel de inglés, no te van a pedir un nivel de inglés. Lo que te van a pedir es una certificación de tu nivel de inglés. Es decir, no importa tanto que sepas hablar inglés como que tengas algún tipo de papelito con un cierto nivel de inglés certificado. Si tienes el nivel no sé cuántos de Cambridge o el nivel no sé cuántos de Oxford, que haya un papelito que lo certifique. No es cuestión de que lo hables, sino de que lo tengas certificado. Claro, esto además acaba siendo bastante ridículo en muchas situaciones porque pues son empresas locales que no requieren de hablar, por ejemplo, el inglés, ¿no? Pues tú firmas tus contratos en el idioma local, con proveedores locales que hablan en el idioma local, que prestan servicio en la localidad y que todo está circunscrito al derecho local y las leyes están escritas en el idioma local. Y entonces muchas veces, oye, pues, ¿pero qué pasa? ¿Que tenéis sedes en países anglosajones y entonces hay que comunicarse con ellos y hay que hacerlo en inglés? Muchas veces no. Es un simple requisito porque siempre se pide. Y ya está. Y esto, que bueno, puede ser más o menos genérico para muchísimos puestos de trabajo. Pues es muy habitual que si vas a trabajar en una gasolinera, pues te pidan un título universitario, en general, sea el que sea, y muchas veces también que hables algún idioma. Es bueno, pues vale, pues es algo genérico que se suele pedir, pues tenga o no tenga sentido, ¿no? Porque me dirás tú en lo que aporta a una persona que trabaja en una gasolinera, pues tener un título, pues por ejemplo, de derecho, como estábamos diciendo antes. Si no tiene nada que ver su actividad con esa titulación. O pues el tema del idioma exactamente igual. Hablar inglés. Bueno, pues es tan probable que tengas que hablar inglés como que tengas que hablar chino. Por ejemplo. O alemán. O, bueno, el idioma que sea. En una gasolinera, claro, es que te puede venir alguien que te pida la gasolina en inglés. Bueno, hoy en día son todas ya de autoservicio. Es bueno, sí, pero también me lo pueden pedir en francés, o en alemán, o en japonés. Es bueno. Es algo que es genérico, es una rutina. Que se utiliza simplemente porque las personas que realizan el proceso de selección tienen que justificar ante sus jefes que han cumplido con una serie de requisitos. Y entonces han pedido un papel y luego otro. Y después está el tema de las competencias. ¿Qué competencias va a tener como Facility Manager? Y entonces te encuentras con que te dicen, pues tiene que ser alguien que sepa arreglar una tubería, tiene que ser alguien que sepa arreglar un cuadro eléctrico y tiene que ser alguien que sepa arreglar una máquina de aire acondicionado. Y entonces, claro, te das cuenta de cómo va la atracción del talento a través de la identificación del talento en esa empresa a lo que se refiere el FM. Porque mira, oye, quien arregla las tuberías es un fontanero, quien arregla el cuadro eléctrico es un electricista y quien arregla la máquina de aire es un técnico de aire. Y el Facility Manager o la Facility Manager no es ninguno de ellos. Ya que tanto se pide el tema del inglés y esa certificación de Cambridge, Facility
Manager. Facility Management. Gestión. Es decir, la persona que esté en FM no tiene que saber arreglar el cuadro eléctrico. No tiene que saber arreglar la tubería. No tiene que saber arreglar la máquina de aire. Para eso hay técnicos especialistas, que cada uno de ellos ha tenido una formación. El electricista ha tenido una formación diferente de un fontanero y los dos han tenido una formación diferente de un técnico de aire acondicionado. Y podemos seguir con cualquier cosa. Carpinteros, pintores, etcétera, cada uno realiza una labor. Cocineros, en fin. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? El FM lo que hace es gestionarlo todo. Es decir, el FM se tiene que encargar de que un electricista arregle el cuadro eléctrico, de que un fontanero arregle la tubería y de que un técnico de aire arregle la máquina de aire. No es cuestión de que lo arregle él, porque no va a saber. Pero es que el electricista tampoco sabe arreglar tuberías. Y el fontanero tampoco sabe arreglar un cuadro eléctrico. Entonces se está mezclando una cantidad de competencias ahí que no tienen sentido. Y lo mejor de todo es que si se intenta explicar, lo que dicen las empresas es que no encuentran personal cualificado. Que el mundo del FM está falto de personal cualificado porque nadie cumple con los requisitos que están pidiendo. Vale, efectivamente, como los requisitos están mal, la identificación del talento está mal. Y si no se identifica el talento, ¿cómo se va a atraer el talento y cómo se va a retener? Bueno, eso es como, yo qué sé, pues lo que estábamos hablando. Si piensas en un equipo de fútbol y cuando vas a fichar a un delantero le dices que cuántos penaltis se ha parado este año. Pues probablemente ninguno, ¿no? Es que parece obvio, pero en ese caso pues sí que se entiende bien, pero en el caso del FM hay unas confusiones absolutamente estratosféricas. Y claro, pues si no saben ni qué puesto es el que se está ofreciendo, pues cómo se va a valorar, cómo se va a intentar retener. Es muy complicado. Si falla la identificación del talento, todo lo que viene detrás pues no tiene mucho sentido. Acaban siendo palabras vacías, salvo que se hable de las empresas que se dedican a dar el servicio de FM como proveedores externos. ¿Qué ocurre en estos casos? En estos casos son empresas que lo que requieren, sobre todo el grueso del personal, más que cuestión de gestión, lo que necesitan son proveedores que sean especializados en cada área. Evidentemente, estas empresas identifican qué es lo que están buscando y, por supuesto, pues si están buscando a alguien que sepa arreglar un cuadro eléctrico, saben que es un electricista y saben que el tener un nivel de Cambridge certificado en inglés no va a hacer que el arreglo del cuadro sea mejor o peor, sino que lo que se busca es que el cuadro esté bien arreglado o esté bien diseñado o esté bien montado. Y con la fontanería lo mismo, y con el aire acondicionado lo mismo, y con la pintura lo mismo, y con la cocina lo mismo, y el catering y el vending lo mismo, y la limpieza lo mismo. Y en ese caso ya sí se desglosa. Pero es más difícil que una empresa que ofrece servicios externos de FM realmente contrate FMs, sino que normalmente lo que busca es tener proveedores externos especializados. Y dentro de las empresas que tengan departamentos de FM internos, la identificación del talento es el primer paso y es el que normalmente tiene más errores. Y una vez que se ha identificado el talento, la retención o la atracción de ese talento en FM, pues ¿cómo se ofrece? Pues diciendo que se va a formar parte de un equipo dinámico, cuestiones así que son frases ya hechas también, pero bueno, cuando te sientes a negociar tu remuneración, tu sueldo, tu paga, los euros, los dólares, la moneda que vayas a cobrar, ahí es donde realmente vas a ver la importancia del talento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ver si realmente te consideran insustituible o no. Y aquí te lo puedes preguntar tú también. Si trabajas de FM, ¿realmente consideras que eres insustituible en tu empresa? Es decir, que si tu empresa te despidiera o te fueras a otra empresa,
esta empresa en la que estás ahora iba a sufrir algún tipo de contratiempo. Y ahora piénsalo de tus compañeros, de tus compañeras. Si alguno de ellos fuera despedido o se marchara, la empresa iba a tener un contratiempo importante. Si la respuesta es que sí, entonces ahí hay un talento. Y realmente esa persona es imprescindible para la empresa. Volvemos al equipo de fútbol. Si se ha pagado mucho por un delantero porque mete muchos goles, si ese delantero se va a otro equipo, te va a meter los goles a ti. Y tú tendrás que buscar otro delantero que sea tan bueno como el que se te ha ido, si es que eres capaz de encontrarlo. Ahí hay una dificultad con el talento. En el campo del FM es exactamente lo mismo. ¿Qué hacen muchas veces los equipos para que ese delantero no se marche? Se renegocia el contrato. ¿Qué es lo que se debería hacer en el FM? Pues exactamente lo mismo. Oye, pues para que no se marche esta persona que es tan talentosa, pues habrá que competir dentro del mercado a través de los sueldos para que se quede. Pero si se considera que la actividad de FM la puedes realizar tú y lo que estás haciendo tú lo puede realizar cualquiera, pues realmente si te marchas a otra empresa, pues es muy probable que te digan, vale, pues adiós. Traemos a otro, traemos a otra y ya está. ¿O no? Como te decía antes, estamos pues bueno, aquí entre amigos, tú te estás contestando, digamos, para tus adentros y no tienes por qué mentirte. ¿Cuál es tu situación? ¿Realmente consideras que el talento está valorado? ¿Realmente consideras que el talento en FM llega a identificarse en las empresas? En tu caso sí, en tu caso no. En el caso de tus compañeros sí, pero en el tuyo no. Mira, hace unos años, ya por terminar el episodio, y lo he repetido varias veces, allá por el 2017 más o menos, se puso de moda la conversación, igual que hoy en día pues todo es inteligencia artificial, pues en el 2017 todo era millennials. Y todo era que había que cambiar las oficinas porque si no los millennials no querían trabajar en tu empresa. Y bueno, y se planteaban esas imágenes de CEOs de 23 años que dirigen una empresa de 50 empleados desde su monopatín porque tiene un teléfono móvil. Y esa era la imagen que se vendía. No hace tanto, pues mira, estamos ahora en 2024, hace 7, 8 años, por ahí. Más o menos es lo que se vendía. Hoy en día ya parece que no se decía nada, pero sí que se decía. Y quienes hablamos, digamos, alertando de que eso que se estaba diciendo pues no tenía ningún sentido, pues fuimos tachados de que no sabíamos de lo que estábamos hablando, que nos habíamos quedado al margen de la tendencia, que no nos habíamos enterado de por dónde iban las cosas. Y bueno, pues hoy en día es muy fácil que aquellos que te vendían ese discurso pues hoy lo nieguen y ya está, porque se ha visto que no llegó a ninguna parte, que era bueno pues simplemente un artificio. Pero claro, era un poco lo mismo, el talento. Y se hablaba de talento de una manera que se tenía que compensar de cualquier manera menos con el sueldo. Y lo que se decía era que en ese momento la generación millennial ya no valoraba el sueldo. Y que para atraer el talento millennial a las empresas, lo que había que hacer era pues todo lo demás. Que las oficinas fueran chulas, que hubiera mucho teletrabajo, que se tuvieran los elementos tecnológicos de última generación, porque a la gente le gustaba trabajar con el portátil más potente y con el móvil más potente y más lujoso del mercado. Pero cuando se llegaba a la parte del sueldo se decía que no, que eso del sueldo era de generaciones anteriores, que si te gustaba tener un sueldo alto es porque ya vivías en otra época y porque ya te habías quedado fuera, que las nuevas generaciones no valoraban eso. Claro, cuando las nuevas generaciones, cuando esos millennials, que en aquel momento pues eran muy jóvenes, vivían en casa de sus padres, no tenían hipotecas, no tenían que mantener una familia, no tenían gastos de más allá del ocio prácticamente, pues empezaron a cumplir años y empezaron a tener familias que mantener, se quisieron comprar una casa o alquilar una casa. Empezaron a tener pues hipotecas, empezaron a tener alquileres que pagar, suministros, alimentación, educación,
empezaron a tener descendencia y tuvieron pues que pagar todo esto pues para más personas. Pues resulta ya que lo de pagarles con libertad de horario y pagarles con todo lo que no fueran monedas, pues empezó a no funcionar. Y entonces ya el discurso se cambió a la generación siguiente. Ya la generación millennial se había convertido en lo mismo que sus padres, ya se había quedado fuera, se había convertido en lo mismo que la generación X anterior y que ya la generación millennial ya no interesaba. Entonces se pasó a la siguiente. Pero bueno, ya el discurso como que ha calado menos porque ya queda bastante claro, ¿no? Que no es lo mismo una generación que una edad. ¿Por qué? Porque los condicionantes cambian. Los KPIs, como estábamos diciendo, cuando pones una lista de indicadores y a ver a qué empresa te vas a trabajar, esos indicadores se ponderan y algunos se convierten en KPIs, en los indicadores clave. Entonces, los indicadores clave para un chaval que no tiene gastos, pues son unos, y los indicadores para un mismo chaval, aunque tenga la misma edad, pero que por sus condiciones vitales sí que tenga gastos, ya valora el sueldo de una manera diferente. Y si además, pues no es ya que sea de una generación, de una fecha de nacimiento, sino que tenga una edad, normalmente la edad se va viendo acompañada de una serie de circunstancias ambientales y familiares y vitales que van haciendo que el sueldo y el dinero vayan teniendo otra consideración. Y los KPIs van cambiando. El dinero se va convirtiendo en KPI muchas veces con el paso del tiempo. Ese discurso se vendió. Y actualmente, pues piénsalo en tu puesto de trabajo, la identificación del talento, ¿cómo se hace? Con todo ello. Pero ¿cuáles son los KPIs y cuáles son simplemente indicadores? ¿Se identifica el talento en tu empresa? ¿A ti te identificaron como talentoso, como talentosa? Como siempre, lo más interesante son vuestros comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio.